Pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo blog. Esta vez pues me gustaría contaros mi experiencia grabando mi primer cortometraje o cómo llegué a grabar mi primer cortometraje. Y eso fue, pues me tendría que remontar hace ya 12 o 13 años. Y bueno, cómo llega uno a dar el paso, ¿no? De decir, de ver películas a querer grabar algo parecido, ¿no? A las películas que ve en televisión o ve en el cine. Pues vamos a ver, en mi caso yo era una persona muy introvertida y me refugiaba mucho en el cine. Veía muchas películas desde pequeño y llegó un punto en el que me picó la curiosidad sobre cómo se hacía esas películas que veía en el cine o en la televisión. De hecho, en aquella época no había mucha información, no es como hoy en día, Internet todavía no estaba empezando. Y la única forma de saber un poco cómo funcionaba el tema era pues viendo los típicos making of, ¿no? Que echaban en televisión, porque todavía no había salido el formato de DVD, sí que había VHS y en algunos pues podía haber algún pequeño documental que normalmente se solía corresponder con el que echaban en televisión, documentales muy pequeñitos donde la gente pues hablaba de que le había pasado genial en el rodaje y se daba mucho protagonismo sobre todo a los actores, no al director ni a los técnicos. Entonces, bueno, era lo que había en aquella época y como digo, pues yo me quedaba, era muy pequeño, pero me quedaba hasta la 1 de la madrugada, ¿no? A ver esos pequeños clips o esos pequeños vídeos de making of y supongo que lo echarían a esa hora porque realmente a poca gente le interesaría, ¿no? Pero a mí sí, y el caso es que, bueno, esa curiosidad fue creciendo con el tiempo y el punto de inflexión donde dije, o sea, ya me planteé que quería emular, ¿no? Quería hacer, o por lo menos intentar hacer mi propia película o mi propio cortometraje, fue pues cuando compré mi primer DVD, que fue una película que también me marcó, Matrix, que para mí es un hito en la ciencia ficción. Y resulta que había un pack que te venía la película y en otro te venía un making of que era como un documental aparte, ¿no? No era un disco de extras, sino que era un documental que te incluía el pack, ¿no? Y ese documental pues duraba horas y yo la primera vez que lo vi era como que se me abrieron los ojos de, hostia, así es cómo se hace cine, ¿no? Y yo quiero hacer esto, ¿no? Pero bueno, claro, incluso tú ves todos esos técnicos, ves todo el presupuesto que hay detrás de una película, ves todo lo que requiere hacer una película y incluso en aquella época, aunque tenía la fantasía de que algún día quizás pudiera hacer eso, ¿no? O, lo veía muy complicado, ¿no? Era como algo inalcanzable, ¿no? Porque yo creía que realmente hacía falta esos medios para hacer algo parecido. Entonces, bueno, pasó un tiempo desde que vi ese documental y siempre tenía el run run en la cabeza, ¿no? De quiero hacer algo, quiero grabar algo, pero ni siquiera no tenía cámara, no tenía micrófono, no tenía, bueno, de hecho no sabía que hacía falta un micrófono. Veía a alguien por ahí en producción con una pértiga, pero tampoco entendía la importancia del sonido, ¿no? Y pues nada, ¿qué pasó? Que en un momento dado, un día, pues conocí a un amigo común de otro amigo y esta persona pues tenía una videocámara porque como dije, eh, yo nunca había tocado nunca había visto una cámara ni, vamos, ni de cerca. Y esta persona sí que tenía una cámara, era una cámara de su familia, que usaban para grabar vacaciones y cosas por el estilo. Y él también tenía muchas inquietudes
muchas inquietudes sobre la realización, sobre el cine, y como que surgió así en plan, hostia, pues esto no nos apasiona, ¿por qué no intentamos, tenemos esta cámara, ¿por qué no intentamos grabar algo, ¿no? Y bueno, yo asumí el rol de operador de cámara y o sea, no tenía ni idea de cómo usar una cámara, ni cómo funcionaba, ni siquiera los principios básicos de cómo encuadrar, de cómo hacer nada. O sea, de hecho, este chico escribió su guión y tal, me tuvo que dejar la cámara un par de días antes para por lo menos intentar probar yo a ver qué podía hacer o qué se podía hacer o cómo funcionaba. Y bueno, en aquella época eran ya cámaras digitales, pero eran de cintas mini DV, o sea, eran formato digital, pero que se grababa sobre un soporte magnético, ¿no? Que luego tenía su historia cuando tú pasabas esas cintas, ¿no? Al ordenador, tenías que convertirla en digital y la verdad es bueno, que me pegaba horas, ¿no? Porque el tiempo que grababas era el tiempo que tardabas en pasarlo al ordenador, ¿no? Entonces, bueno, retomando un poco el hilo, ¿no? Con este chaval que escribió su guión, nos fuimos a la desembocadura del río Guadalhorce y allí, pues nada, empezamos a grabar intentando emular pues aquello que veíamos nosotros en la pantalla grande, ¿no? Y la verdad es que fue una experiencia muy surrealista, ¿no? Es como verte en el papel del que está detrás de cámara. A mí me impactó muchísimo. Eh, Ese cortometraje al final, además, lo monté yo, porque el guionista y que también era uno de los protagonistas del corto, no entendía tampoco de edición, así que dije, bueno, yo me encargo, yo grabo el corto y yo también lo monto, ¿no? Aunque no sea mío. Y ya ahí fue cuando empecé a investigar sobre qué programas de edición podía usar. Empecé con uno que traía o sea, un programa de grabación de CDs, que era Nero, que no sé si seguirá existiendo, pero en la suite de su programa de grabación de CDs traía una aplicación que era de edición de vídeo que se llamaba Nerovision. Y la primera vez que monté dos planos, pues fue como que me estalló la cabeza, ¿no? Era como, hostia, estoy haciendo algo mínimamente parecido a lo que así, o sea, no sé cómo describirlo, pero para mí fue increíble. O sea, decir, hemos grabado esto y puedo darle coherencia, puedo construir con este lenguaje, puedo contar una historia, puedo narrar algo. O sea, increíble. O sea, bueno, una vez que monté el corto, bueno, se me fue la olla completamente, le empecé a poner... De hecho, el corto se llamaba Bien y Mal en Colores y le metí un montón de filtros loquísimos, aquello parecía depredador, ¿no? Pero bueno, era un corto muy experimental, con la típica voz en off y tal, y bueno, pues era como un experimento, ¿no? Era un corto experimental como experimento de lo que estábamos intentando hacer, que era cine, ¿no? Y bueno, aprovechando que todavía tenía la cámara, o creo recordar que fue así, porque como digo, para poder pasar los brutos de lo que grababas tenías que pasar las cintas a formato digital, pues necesitaba la cámara. Y ya que tenía la cámara, pues dije, pues vamos a grabar otra cosilla de mientras. Y lo que hicimos fue una parodia de Matrix, precisamente la película que, digamos, que fue el punto de inflexión, ¿no? Ese documental de Matrix descubre lo increíble. Pues todavía tenía ahí Matrix en la cabeza y en plan coña, en plan digo, bueno, para jugar, porque al final todo esto era un juego, tanto el corto de Bien y Mal en Colores como la parodia de Matrix que luego grabaríamos, que se tituló Rematrix. Hicimos varios capítulos y bueno, todo eso lo acabé subiendo a YouTube. YouTube que llevaba, pues creo que nada, no llevaba ni un año. Y,
y lo primero que grabé, o sea, bueno, eran Rematrix, era también un proyecto, o sea, era algo de una idea de un amigo que era uno de los que colaboramos, o sea, éramos todos como un grupo de gente que íbamos haciendo nuestros propios proyectos y luego colaboramos en los demás, ¿no? Y en este caso, bueno, colaboré primero en el proyecto de Bien y Mal en Colores, ese proyecto experimental que comentaba al principio. Luego salté a a Rematrix, a la parodia esta que era del proyecto de otro compañero y que también, en el que también me impliqué porque como dije, era por aquel entonces una de mis pelis preferidas y lo sigue siendo, y también uno de los motivos por los que empecé a grabar. Y luego, en este trío que formábamos, pues me tocó a mí grabar mi primer cortometraje, usando los mismos medios que los anteriores, o sea, esta cámara doméstica, esta Handycam Panasonic. Y bueno, mi motivación para realizar ese corto fue mi primer desencanto amoroso, sentimental, que no sé, me dejó ahí como un vacío dentro, como que algo quería sacar esa cosa que me había quedado, ¿no? de una experiencia personal que tuve, como digo, y eso me inspiró a escribir un guión que terminó convirtiéndose en el corto No estás solo. Y bueno, pues al igual que en los otros cortos, pues era todo muy experimental, era todo muy intuitivo, o sea, nos guiábamos por la intuición, no teníamos ni idea de ejes, de encuadre ni de nada. Y lo seguí, y también lo monté con el programa este que no era profesional, el Nerovision, de la suite de Nero, como dije antes. Y bueno, ahí ya cuando realmente abordé mi propio proyecto era algo muy personal y además también lo tenía súper todo pensado, o sea, pensadísimo de cada plano, aunque no sabía, no entendía los principios del cine, pero la propia cultura que había adquirido viendo películas, pues me hacía visualizar ese corto. De hecho, ni siquiera había un guión de ese cortometraje, de No estás solo, sino que era era un storyboard. O sea, yo ese concepto del storyboard, de los propios making of de las películas que veía, pues me di cuenta que lo usaban para un poco componer los planos, para visualizar el corto antes de grabarlo. Entonces yo el corto ya lo tenía en la cabeza, lo tenía incluso dibujado antes de grabarlo y fue muy fácil porque cuando abordamos el rodaje ya sabía exactamente lo que quería grabar. Y me basé mucho en planos sacados intentaba emular a Kubrick, ¿no? Contrapicado, así. Y la verdad es que estaba bastante pensado. Y como digo, la idea era muy personal. Y bueno, ese fue mi primer corto. Y la verdad es que me marcó muchísimo. Me ayudó a poder expresar algo que llevaba dentro, a poder convertirlo en imágenes y ahí fue como, a partir de ahí fue como me enganché, ¿no? a esto de grabar cortos. Fue algo empezó como un juego y ese juego me ayudó como digo, a poder expresar otras cosas y a partir de ahí pues ya fue un ejercicio de prueba y error en siguientes proyectos, de ir intentando ir más allá, ¿no? de hacer las cosas mejor, de hacerlas más profesionales o más como pensábamos que eran más profesionales. Y bueno, y en gran parte ayudó que si continuáramos haciendo, o continuara en mi caso haciendo cortometrajes, el hecho de que existiera YouTube. Como decía antes, todo lo que grabábamos se montaba casi inmediatamente, a los 2 días ya lo tenía montado, porque incluso todavía hoy día tengo esa ansiedad, ¿no? de querer hacer las cosas ya. Y lo montaba y lo subía a YouTube, a los inicios de YouTube, que como digo no llevaba ni un año. Y esa era o sea, ya el hecho de grabar un corto, de montarlo y ver que tiene sentido,
¿no? Y que puedes narrar algo, el hecho de poder subirlo a una plataforma y que la gente, y empezar a ver cómo subía el contador de visitas y que la gente te lo comentaba, y que creo que la primera semana que estuvo subido el corto de No estás solo tuvo como 1000 reproducciones, que eso hoy en día, hay muchos cortos que subo a día de hoy que en toda su vida o en todo el tiempo que llevan subidos, que pueden ser 2 o 3 años, no llegan ni a las 300 reproducciones algunos, lo que pasa, y me da bastante pena. Pero bueno, hoy día está todo muy saturado, YouTube es otro, se ha ido por otro derrotero, ¿no? No creo que sea un lugar muy donde los directores o los realizadores, pues es que hay muchísimo ruido en YouTube y ya no es lo que era. O sea, antes tú subías un cortometraje y como no había tanto volumen de vídeos, pues podías destacar un poco. Hoy día es casi imposible. Y de hecho lo que se ha ido acumulando durante estos 12-13 años que lleva YouTube, es casi imposible que alguien pueda llegar a tu vídeo. Pero en aquella época, como digo, era como mágico, ¿no? Tú subías el cortometraje inmediatamente después de rodarlo y de montarlo, y enseguida tenías un feedback de la gente y de hecho, pues eso lo veían miles de personas y eso era como, hostia, puedo llegar a muchísima gente con esto, o sea, con esta herramienta. Y eso es lo que te hacía seguir un poco grabando cosas, ¿no? Quiero contar esto, quiero enseñarlo. Luego ya empezaron casi desde el principio. De hecho, no estás solo. Por casualidad lo presenté a un certamen de cortos, y que yo no sabía ni que había certámenes de cortos. Y el caso es que, bueno, que lo proyectaron en pantalla grande. No sé cuántos meses llevaría hecho, pero estaba ya subido a internet, pero me lo cogieron en ese festival, lo vi en pantalla grande y también fue un poco un shock, ¿no? No solamente verlo en internet, en YouTube, sino verlo en pantalla grande. Y eso fue haciéndose una bola, y era ya, pues bueno, desde entonces hacer corto era como una forma de vida, ¿no? Era los fines de semana, el tiempo libre, en vez de salir con los amigos, pues quedábamos para grabar cortometrajes. Y bueno, pues ya a partir de ahí, he querido contar un poco los inicios, pero a partir de ahí, pues imaginaros 12 años grabando cortometrajes, la cantidad de historias, de anécdotas que podría decir, pero no me quiero enrollar mucho más. Y bueno, que ya para terminar, pues me gustaría que me comentarais aquí abajo en el vídeo, pues un poco cómo empezasteis vosotros a hacer cortometrajes, o si no habéis empezado a hacerlos, o si tenéis intención de hacerlos, o cómo un poco estáis buscando la vida para empezar en este mundillo. Os he contado mi experiencia, pero como digo, me gustaría conocer la vuestra. Y bueno, pues a lo largo de más vídeos, supongo, si esto sigue adelante, este tipo de blogs, pues iré un poco contando mi experiencia en esto del cortometraje. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.